querida Chef Lorena, buenos días. Muy ¿Cómo te va? Chicos. Muy bien, gracias. Muy internacionales hoy. Te fuiste hasta Asia y nos trajiste esta receta, Lore. Así es, bonito como ya para un brinquito para viernes, ¿no? Terminar semana bien, Así con es. algo rico. Algo delicioso con sabor, textura. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Así es una sopa wonton muy clásica en los países asiáticos y muy completa. Vamos a manejar carbohidrato, proteína y por ahí, como comentaste, Gaby, textura, mucha textura. Bueno, esto. Pues se ve y huele delicioso. Pero ¿qué les parece, señor, señora, si les compartimos los ingredientes de esta receta de la sopa wonton? Y bueno, para preparar esta sopa wonton vamos a necesitar 6 piezas de pasta wonton, que ya nos vas a explicar qué es, Lore. Así es, y también 100 gramos de pechuga picada, Una gota de aceite de ajonjolí, 3 tazas de caldo de pollo. media cucharada de azúcar, media cucharada de pimienta, Y también vamos a necesitar 2 cucharadas de col rallada. media taza de brócoli cocido y cortado en trozos pequeños, una cucharada de cebolla cambray picada También 30 gramos de ajo. 20 mililitros de salsa de soya. y 200 mililitros de aceite para freír, chicos. Y nada rico. más. Nada más. Esto sí que se me antoja a mí el día de hoy. Ay, Dios Tengo el mío. presentimiento de que hoy sí lo vamos a probar. Ay, sí. Algo aquí aparte nos a mí me dice. encanta Algo la aquí comida nos dice. asiática. Entonces, platícanos, ¿qué es esto de la pasta wonton? La pasta wonton es una pasta hecha a base de huevo y la podemos conseguir básicamente en las tiendas de comida asiática. Ok. Es muy delgadita y esta puede ir hervida o frita. Ajá. Que en este caso va a ser frita, Dios mío, qué rico. Bueno, está bien. Ok, rico. Es que ya entrenamos parte de la semana, entonces podemos darnos un pequeño Perdóname. pecadito el día de hoy. Claro que Así sí, es. eso que ni qué. Ok, vamos a comenzar con nuestro aceite de ajonjolí o de sésamo, algunos lo conocen como Ajá. sésamo, y vamos a agregar unas gotitas. Esto también es muy tradicional de la cocina asiática. Y le da un sabor especial a esta cocina asiática. Así es, de hecho ya huele. Así que alcanzan a entonces lo oler. podemos conseguir en las tiendas como aceite de ajonjolí o de sésamo. De los dos, de los dos. O sea, si Sí. tú llegas y preguntas aceite de ajonjolí, sésamo, cualquiera de los El dos. olor es de comida Perfecto. asiática, Así es. definitivamente. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro pollo y de aquel lado tenemos la sal. Así es. Eso, muy bien. Empezamos a freír. Vamos, el exactamente. pollito, Vamos ¿no? a ir salpimentando. Ahí está abierta. Ok, ahí está. Y vamos a ir agregando nuestro ajo, Ok. nuestra col, Quique, por favor. Aquí Claro. se mezcla todo porque lo único que queremos... ¿La vertimos toda? Toda, Quique. Nuestra cebollita cambray también picada, ¿se vio? Ok. Mira. Perfecto, todo. Y aquí es donde empieza Ahí como es. que la gama de aromas. Y ya empieza a oler. Exactamente. Esto se reduce mucho, ¿verdad? Esta col. Sí, la col se reduce bastante. Y vamos agregando nuestra salsa de soya, por favor. Claro que sí. Ahora, es importante agregarlo todo al principio. ¿Por qué? Porque si yo espero que se cuece el pollo, lo que va a pasar a la hora de que yo agregue mi verdura Ajá. es que se va a sobrecocer. Ah, No quiero eso, ¿verdad? Ese es el buen tip. Ese es el buen tip, exactamente. A temperatura alta, recuerden siempre las carnes. Ahora les explico rápidamente. De este lado tenemos también brócoli ya blanqueado. Amo el brócoli. Exacto, yo también, es Delicioso. buenísimo. Lo vamos a cortar en arbolitos chiquitos, Pero todo petit, ¿se ve? muy Ahí está. mini. ¡Qué bonito! Claro. Muy mini, súper lindos, ok, chicos, vamos a esperar a que esto se cueza y del otro lado, miren, ya tengo aquí una preparación hecha y viene lo divertido, chicos. Permítanme ver. pasar esto acá. Ok, viene lo divertido. Con nuestra pasta wonton, les voy a dar a cada quien uno. Les digo que yo cuando hago esto me siento como la Miss. Así de, a ver, mis niños, les doy un Está pedacito. buenazo Muy porque bien. así, solamente con la práctica es como se aprende. Así es, Exactamente. Ok, muchas gracias, Gaby. Ahí estamos. Ok, chicos, muy bien. Con huevo, vamos a agregar, bueno, les voy pasando aquí. Vamos a agregar en las orillas, a ver si se puede ver allá. Ajá. Eso. Vamos agregando en la orilla. Esto va a servir como nuestro pegamento. A ver, Gaby. Muy bien. Te Ahorita pásame te el lo paso, resistol. Quique. Sí, ¿no? exactamente. Ajá. Y acá en los bordes. En los bordes, ok, por favor, si te pican. Perfecto. Sí, claro. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser tomar un trocito de nuestro relleno. Es muy poquito lo que vamos a utilizar. La forma de cerrarlas es opcional, pero en este caso queremos que sea como la forma tradicional, con los famosísimos dumplings. Como una también les casita, llaman. ¿verdad? Un Exacto. sobrecito. claro. Muy bien. Ahora, ya que lo tenemos así, a ver, ¿se alcanza a ver? Eso, muy bien. Vamos a doblar en forma de triángulo. A ver, Esquina. Quique, ¿cómo vamos allá? Ah,
Atento, Kike, Ya atento. casi. ¿Sí? Exactamente. Nos va a quedar esta carterita. Ahora, ya que lo tenemos así, tomamos tantito huevo, perdóname, Kike. por Sí, favorcito, sí, sí. David. Ajá. Esta es la parte divertida, como las manualidades, y le vamos a poner en la esquina. Ajá. Ahora, Oye, de chef. aquí Para atrás. para adelante o para atrás, no importa, y nos va a quedar esta carterita. Ah. ¡Qué bonita! Hay que cuidar que quede bien cerrada, exacto, porque si no, nuestro relleno se va a salir. A ver, Kike, ¿qué pasó ahí? No Kike? queremos ¿Dónde te me eso. perdiste? Ahí está. ¿Dónde te Oye, me creo que perdiste? yo sí reprobé manualidades 1, 2, 3. ¿Te quedó fea la Y las casita? que sean necesarias. Ahí Ahí está. muy bien. Ok, ahora lo vamos a poner a freír. ¿Así? Ay, sí, está bonita. Está bonita. Parece un barco hundiéndose. Bueno, Pero ok. Ahí va. Seguro sabe rico, Enrique, no te Se va a preocupes. hundir. Bueno, chicos. yo espero, perdón, che, pero Ah, bueno, no pasa nada, ¿sabes no que uno pasa tiene nada. que practicar? Ahora, en esta ocasión yo los quise freír. Lo que podemos hacer también, tenemos ya nuestro caldo de pollo, lo que podemos hacer también es hervirlos. Y esa opción, si queremos reducir a lo mejor un poquito de caldo. ¿Cuánto tiempo tarda? Aproximadamente, ¿En hervirse? en hervirse aproximadamente unos 10-15 minutitos, Ok. más o menos. Entonces ya los freímos, los vamos a acompañar con nuestro brócoli, Qué rico. nuestro aceite y nuestros dumplings fritos. ¡Qué Y nada más, maravilla! vamos montando. Así es. Vamos a repasar entonces nuevamente los ingredientes Sí. para esta deliciosa preparación. Para esta sopa wonton, 3 porciones, necesitaremos 6 piezas de pasta wonton, También 100 gramos de pechuga picada, una gota de aceite de ajonjolí, 3 tazas de caldo de pollo, media cucharada de azúcar media cucharada de pimienta, y también 2 cucharadas de col rallada. media taza de brócoli cocido y cortado en trozos muy pequeñitos, Gaby. Así es, una cucharada de cebolla cambray picada, Y 30 gramos de ajo. 20 mililitros de salsa de soya. Y para terminar, 20 mililitros de aceite para freír. ¡Qué Y delicia! ya, eso es todo. La sopa va servida con 2 triangulitos. Vean La nada vertemos. más. Dios mío, qué restaurante ni qué rico. nada, chicos. Oye, como de veras, como de los mejores restaurantes del mundo, se puede volver nuestra casa. Así es. Con estas recetas, Lore. Muy bien, ay, chef. ¡Qué delicia! Receta. Nosotros vamos a probar esto. Yo lo quiero probar, ¿puedo probarlo? Adelante, pruébalo. Mientras Enrique prueba esta deliciosa receta, vamos con Juan. Cuéntanos, ¿con qué seguimos?